capítulo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El camino a la verdadera felicidad. Y el camino necesita, o los que van a transitar por ese camino, necesitamos conocer quiénes lo pueden transitar. ¿Quiénes lo pueden transitar? Porque aquí hay una diferencia. El Señor lo primero que está constituyendo es que hace una diferencia o trata de ¿cómo es que se llama? De mostrarle a una multitud que estaba allí. Y a mí me gusta hablar primero del escenario, porque es importante comprender por qué el Señor está hablando de ello y de esa manera. El escenario dice que habiendo una multitud. ¿Quién era la multitud? Los fariseos, los seduceos y los escribas que estaban en ese momento escuchando el Sermón del Monte. Y a propósito, el Sermón del Monte no es que sea un solo mensaje que el Señor dio en un día. Fueron varios días del Sermón del Monte. Entonces encontramos aquí a ese escenario, pero también al escenario se le sumaban sus discípulos posteriormente. Y es interesante porque el Señor lo que empieza a mostrar es lo que en ese momento se estaba enseñando y lo que Él quería enseñar. Y el sermón era un llamado a regresar a la obediencia fiel del corazón. ¿Por qué? Bueno, inicialmente tenemos allí a la sociedad, a la crema innata de esos tiempos de los judíos. Y ellos enseñaban del comportamiento y los resultados del comportamiento. Pero ellos estaban más pendientes de las cosas externas que de las cosas internas. Y el Señor ahora le viene a hablar de lo interno hacia afuera. Cuando ellos le enseñaban de lo de afuera las bendiciones y después lo interno. Y el Señor quiere hacer una observancia a estos tipos de legalistas. Pero ¿qué tiene de importancia que se encuentre en el Evangelio de Mateo? Porque generalmente cuando hace uno los paralelos que le llaman, los paralelos es que vamos a encontrar textos bíblicos muy parecidos en el libro de Marcos, en el libro de Juan y en el libro de Lucas. Pero el Sermón del Monte solamente lo encontramos en el libro de Mateo. Y uno se preguntaría, ¿por qué está solamente en ese libro y no está en los demás? Bien, porque es que el libro de Mateo se propone demostrar que Jesús es el rey legítimo. Porque cuando usted mira el primer capítulo de Mateo, inicia con la genealogía de Jesús. Porque ellos esperaban un rey, un Mesías. Y el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Y entonces él empieza el libro de Mateo a describir la genealogía desde el principio, desde Abraham hasta los tiempos de Jesús, a demostrar que Jesús era el Mesías y era el rey de ese momento. Entonces cuando él se presenta, se quiere presentar como ese rey, como el rey que vino a establecer el reino en la tierra. Pero ¿qué significa pertenecer a ese reino? Porque usted y yo de pronto estamos creyendo que ya pertenecemos a ese reino, porque usted ya confesó a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero ¿usted tiene los rasgos de ese rey? ¿Usted tiene las características de ese reino? Le digo esto porque generalmente cuando una persona quiere ser ciudadano de un país, debe cumplir unos ciertos requisitos. Y nosotros también para ser ciudadanos necesitamos cumplir unos ciertos requisitos. El requisito principal, obviamente, es aceptar a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Lo que el Señor hace es exponer la ética que tiene su reino. Pero también era un desafío al orgullo del liderazgo religioso legalista de ese entonces. Porque las enseñanzas de ellos estaban centradas en lo externo y no en lo interno. Estaban centrados más bien
en los resultados y no en los comportamientos éticos y moral de ese rey. A ellos no les interesaba sino simplemente vivir de las apariencias. Y el Señor le quiere enseñar a ellos cuál es el modelo y cómo se vive en ese reino. Y hay un contraste entre los dos valores del reino. Uno que es interno y otro que es externo. Estas bienaventuranzas describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo y no puede tomarse selectivamente, sino debe tomarse como un todo. Porque si usted mira la bienaventuranza, vamos a encontrar unas características específicas de los ciudadanos de ese reino. Pero usted dirá, yo cumplo con esta, yo cumplo con esta, yo no cumplo con esta. La idea es que usted cumpla con todas. Con todas. Dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Que el varón perfecto para nosotros, el modelo es Jesús. Y Jesús es el que está estableciendo cuáles son las normas o la ética o la moral de los ciudadanos del reino. Para Jesús, felicidad es sinónimo de esperanza y gozo. ¿Por qué le digo eso? Porque de pronto nosotros, el modelo que nos han dibujado es que la felicidad la podemos encontrar en todas partes. Si hay una persona que no ha trabajado durante mucho tiempo y de pronto lo llaman para un contrato laboral, esa persona se pone contenta. Y uno se preguntaría, ¿es felicidad o es alegría? Porque son dos cosas totalmente diferentes. El problema es que cuando usted firma el contrato y empieza a trabajar, que le toca madrugar y toca llegar tarde de la noche a la casa, ese gozo se le acaba. Entonces hay que diferenciar en lo que es la alegría y lo que es la felicidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Sintió felicidad o alegría más bien en el momento que lo contratan. Pero cuando ya van pasando el tiempo y usted se tiene que dar cuenta que tiene que levantar temprano, que le van a colocar oficios duros, fuertes, que usted va a llegar molido a la casa, que no se quiere levantar al día siguiente, usted va a decir, uy, ahora soy esclavo del trabajo. ¿Y no se alegró por ello? ¿No creyó que esa era la felicidad suya? O cuando le llega el primer cheque, ¿usted se siente alegre o feliz? Usted le da alegría cuando ve la cuenta, pero cuando a la hora ya usted no tiene absolutamente nada porque todo lo debe, se le acaba el gozo enseguida. O cuando el alcohólico inicia el día a tomarse los primeros tragos, las primeras cervezas o el primer trago. Cuando llega un éxtasis del trago, del alcohol en el cerebro, parece que sintiera como felicidad. Pero al ratico va a sentir un guayabo bien bravo, que lo primero que va a decir, no vuelvo a tomar más. ¿Y dónde está la felicidad? Entonces, a veces buscamos la felicidad en el matrimonio porque no lo conocemos. Y los primeros días o la primera semana es bonito. Uno no se puede ver porque todo es felicidad, aparentemente entre comillas. Pero cuando uno se piensa a dar cuenta de algunas cositas que yo no esperaba de ese hombre o de esa mujer, entonces vienen los primeros problemas y se acaba el gozo y se acaba la alegría. Cuando me doy cuenta de que mi esposa le gusta el desorden y yo soy ordenado, hasta ahí se acabó el gozo. O cuando la mujer llega con la disposición de que el hombre le sirva y ella no va a servirle al hombre, entonces hasta ahí se acabó el gozo. Esas son dos cosas totalmente diferentes, porque una está sometida a lo externo y lo otro está sometida a lo interno, que es lo que el Señor le está queriendo enseñar a estos discípulos. La felicidad, que es esperanza y gozo, es independiente de las circunstancias externas, es seguir a Jesús a cualquier costo.
Y son dos cosas totalmente diferentes. Uno a veces no se da cuenta de ello hasta que uno se coloca los zapatos del que ha sufrido. Y se lo digo porque cuando uno nunca ha visto partir un familiar muy querido en la vida de uno, uno piensa que todo es, ve a los otros llorando con tristeza y uno dice, el bobo es como que no se lo esperaba. Pero cuando tú lo sufres, te das cuenta de ello. Por lo menos cuando mis padres fallecieron, ambos, que me hacen falta mucho, obviamente, allí sentí lo que el Señor estaba queriendo hablar. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, dice que uno siente el dolor, pero hay una paz, hay un gozo en el fondo de uno que es indescriptible. Cuando usted ve a un drogadicto, a una prostituta, a un muchacho que está en las pandillas y se regenera, porque usted le habló del evangelio, usted va a sentir un gozo indescriptible. Eso se llama felicidad. Cuando no importa lo que tú estés pasando, tú sientas gozo, alegría, felicidad al ver que hay una prostituta que ahora ya no está en la prostitución porque tú le compartiste la palabra de Dios. Entonces son dos cosas totalmente diferentes y eso es lo que el Señor está tratando de desmezclar en ese momento. Del gozo o la alegría que dan las cosas externas con lo que se vive en el reino que aparece desde las cosas internas del corazón. Jesús dijo que el reino de Dios, las cosas no son como los reinos terrenales. Porque fíjese, está hablando de bienaventurados los pobres de espíritu. Uno dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran. Si yo quiero vivir alegre, si yo quiero vivir gozado, gozo. Si yo quiero que sea feliz. Pero él está diciendo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, los bienaventurados de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo que yo voy a estar bienaventurado porque me persiguen, porque me están hablando mal de mí, porque me tiran piedras, porque me quieren acabar, porque me quieren destruir en el trabajo donde yo estoy? ¿Bienaventurado por eso? Entonces el Señor nos está mostrando que en el reino las cosas son diferentes a las cosas del reino terrenal. Ellos debían buscar beneficios y recompensas muy distintas de lo que los fariseos estaban buscando. Está diciendo, hay algo diferente entre los ciudadanos del reino y los ciudadanos de aquí en este momento. Porque los ciudadanos de este momento, fíjese lo que hacen. Mire el versículo 20 de ahí del capítulo 5. Dice, porque yo digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En pocas palabras, ellos se justificaban con las cosas externas. Y el Señor le dice, si no es mayor que la de ellos, entonces ustedes no van a pertenecer al reino de Dios. En el reino las cosas son diferentes. El ciudadano del reino no se justifica por las cosas externas, por lo que le da gozo, por lo que le da alegría, sino por las cosas del corazón. Por eso es que las cosas del reino inician desde lo interno. Cuando tú tienes un corazón que tiene a Cristo allí, pueden venir todas las pruebas que quieran venir. Usted el gozo no se lo quita a nadie. Para participar del reino no debemos conformarnos con lo externo. Porque a veces nos conformamos con el salario, con que los hijos vayan a la universidad. Y no estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. Pero yo no me puedo conformar con solo eso. Porque entonces no soy un ciudadano del reino.
La religión de Jesús es la religión del corazón. Es la que transforma a los hombres y a las mujeres de adentro hacia afuera. Entonces hay que empezar primeramente a establecer el reino. ¿En dónde? Aquí en nuestro corazón. ¿Usted se podría imaginar si esto lo predicáramos en todas las iglesias? No necesitáramos de cambios, porque la sociedad fuera diferente. Aquí esto no lo va a arreglar nadie cuando la sociedad está corrompida. Todos los que llegan al poder van con un propósito, porque no tienen a Cristo en su corazón. Cuando tengan a Cristo en su corazón, que el Rey de Gloria nazca en el corazón de las personas, las cosas van a ser diferentes. Entonces ya el que robaba no va a robar. Ya la que era prostituta ya no va a vender su cuerpo. Ya el que murmuraba, hablaba, ya no lo va a hacer porque hay temor en su corazón. Entonces las cosas tienden a ser diferentes. Y no se trata de un cascarón. No es un caparazón de religión. Tiene que venir Jesús para cambiar el corazón y la vida de las personas. Jesús te cambia tu manera de pensar. Jesús te cambia tu manera de tener esperanza. Porque la esperanza del creyente no debe estar puesta solamente en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. Cuando nosotros podamos entender eso, no puede suceder lo que sea en esta tierra, que nadie nos quita ni el gozo ni la alegría. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los rasgos? Bien, hoy vamos a estudiar 3. Si usted me lo permite, para encontrar la verdadera felicidad. Y lo primero que empieza es los pobres en espíritu. Dice así el versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Que tengo que vivir todo lánguido, todo deprimente para que la gente piense que yo tengo espíritu pobre? De eso no se trata. De eso no se trata, ni eso es lo que el Señor está queriendo decir en ese pasaje. Porque hay gente que le cambia el significado a las cosas. De pronto piensa que pobre espíritu es aquella persona lánguida que no tiene alimento, que no tiene comida, que no tiene con qué vestir, o porque viste mal. Ese es un pobrecito. De eso no es lo que está hablando el Señor. Porque si hay algo humilde en esta tierra que hubo, se llamó Jesús. Siendo 100% hombre y 100% Dios en la tierra, vivió para mostrarnos lo que es la humildad. Dice su palabra que se humilló hasta lo sumo. Eso se llama humildad. Y no andaba todo lánguido por la tierra. A mí me decían un día, me decía la gente que Jesús era pobre. Y yo le decía, ¿cómo va a ser pobre una persona que tiene un tesorero? ¿Cómo va a ser pobre una persona que dice que los romanos pelearon por su ropaje? No se trata de eso. Se trata de aquellos que reconocen humildemente su necesidad de un Salvador. Y aquí hay una contrariedad, porque si hay algo que vemos en los creyentes hoy día es arrogancia, prepotencia, autosuficiencia. Y el Señor está diciendo, lo del reino no pueden ser ni autosuficientes, ni arrogantes, ni vanagloriosos, porque solamente deben depender de Dios.
Es aquel que reconoce que tiene una necesidad. Es aquel que reconoce que hay un ser supremo. Que todo lo que tenemos, incluyendo lo que usted tiene puesto ahora, se lo dio Él. Pastor, yo lo trabajé. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 dice, acuérdate quién te da la salud. Acuérdate quién te da el vigor. Quién te da las fuerzas. Usted no es, usted tiene eso porque Dios le da el oxígeno para que usted respire. Y de ahí parte todo. Todo lo que tenemos no nos lo merecemos, es por la gracia, por la misericordia de Dios. Y entonces el Señor está diciendo, para entrar al reino, primeramente, la característica principal de esa gente, uno, ser pobre de espíritu, entendiendo lo pobre de espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador. Eso le tuvo que haber dolido a los que estaban ahí, porque no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Y entonces lo primero le está diciendo eso: ustedes que se creen la crema innata aquí en la tierra, ustedes ni siquiera se han ganado el reino. Ustedes no han entrado ahí. Reconocen sus errores personales y su fragilidad humana. Creyentes prepotentes que todo lo tienen gracias a ellos porque son profesionales, porque tienen habilidades, porque tienen fuerza, y no reconocen que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¡Qué error! Y se lo quiero ilustrar con una parábola. Estoy haciendo un estudio. Yo generalmente no me salgo del texto, pero voy a salirme en este momento porque estoy haciendo un estudio. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Sin irnos de allí. Para hacerle una parábola, a través de una parábola, una comparación en lo que el Señor está diciendo. Lucas 18, 9. La parábola del fariseo y del publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, él hace una diferencia entre uno que pertenece al reino y otro que no pertenece al reino. Y mire lo que dice, dos hombres subieron al templo a orar. Y aquí vamos a encontrar la diferencia. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quién eran los que estaban allá? Los fariseos. Y le dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Diga, se está autojustificando. No necesita un Dios. Dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. No necesitaba un Salvador. ¿Me está entendiendo? Ayuno 2 veces a la semana, dice, las cosas externas. ¿Se justifican por qué? Por las cosas externas. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. O sea, en pocas palabras, él creía ganarse el cielo por las cosas externas. Y se le olvidó lo más importante: ser pobres de espíritu. El querer tener la necesidad de un Salvador. Pero mire el otro. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mire la connotación, la diferencia, la humildad de este hombre. Más el publicano, dice, estando lejos,
No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estaba reconociendo su condición y su situación. Eso se llama humildad, eso se llama pobre de espíritu, el saber cuál es mi condición delante de Dios y cuál es mi situación con Él. La condición de pecador, la condición que yo mismo no me puedo autojustificar delante de Dios. Muchos nos creemos justos por los méritos. Yo soy el que más oro en la iglesia. Yo predico mejor que el pastor, y de pronto puede ser así. Yo soy el que más doy en la iglesia. Es más, esa iglesia está ahí de pie por mí. Porque si hay ese tipo de creyente que sin él las cosas no funcionan. No, Señor. Así también fue Eliseo. ¿Te acuerdas una vez que y el Señor le tuvo que decir: mire, yo tengo como 7,000 ahí que están esperando profetas? Elías. A veces nos creemos indispensables. Si yo no estoy, pues habrá otro. Porque el Señor siempre tendrá uno allí esperando cuando tú decidas no hacerlo, para otro venir y hacerlo. Orgullosos creyentes hoy en día, prepotentes, que se dan golpe de pecho y se han olvidado que la necesidad debe ser permanente. ¿La necesidad debe ser qué? Solamente necesitamos a un Salvador cuando necesitamos algo. Como cuando el niño está empezando a alimentarse, que usted empieza a darle el alimento en la boca y llega un momento el niño y le tira la mano y dice: yo solo lo hago. Y después le deja un reguero. Así es el creyente hoy en día. Busca a Dios nomás por una necesidad. Y después lo único que vamos a ver es un reguero. Mi necesidad debe ser permanente. Que aunque esté allá en la cima, saber que el que me colocó allá en la cima es Dios y Él está aún más arriba que yo. Que de allá me puede caer, de allá me puede soltar. Porque hay muchos ministerios que se han venido de cabeza. Subieron, pero cayeron como coco. Porque después de sentirse empezó el orgullo a salir de su corazón. Y se creen autosuficientes, que ya ni buscan a Dios. Porque ahora ellos son los dioses de la gente. Y el Señor lo único que hace es soltarlo allá y te vas como el coco. Allá va. Nuestra actitud debe ser como la del hijo pródigo cuando regresó. ¿Cuál debe ser la actitud? El padre lo estaba esperando y él no se merecía absolutamente nada. Y el padre le dice, y él le dice: dame de lo que tengas allí. Ya no le pidió lo que le correspondía. Ahora que aprendió, le dijo: dame de lo que tengas ahí. Aún si quieres, ponme con tus obreros. Esa debe ser nuestra condición, nuestra actitud delante de Dios. Regálame lo que tú tengas para mí. Pero llegamos con una exigencia, como si Dios tiene que darnos todo a nosotros.
Él ahora no viene con exigencia, sino lo que el Padre le quiere dar. Cuando sale de la casa sale prepotente, dame lo mío. Pero cuando regresa y se da cuenta que necesita de un Salvador, regresa y lo único que le dice, dame de lo que tú me puedas dar. Esa debe ser nuestra condición. Diga conmigo, pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos, no de los altivos, ni los orgullosos, ni los prepotentes, ni los autosuficientes que se creen que se lo merecen todo. Como el niño que da pataleta. A mí sí me da rabia cuando uno va a los centros comerciales y están dando pataleta, llorando, chillando por algo. Métale un puño a ese pelado. Papá no tiene, lo llevó por misericordia. Eso da rabia. Incomoda. Los que lloran serán consolados. No los llorones, los que lloran por todo. Ahí no está hablando de eso. Porque de pronto ahorita va usted a creer que es porque lloran por bueno o lloran por malo, porque le den y porque no le den. Ahí no está hablando de ese tipo de llorones. Porque hay buenos para llorar, o yo. No le han dicho nada y ya está. Como cuando usted sabe que cometió algo por allá en la calle y usted llega a la casa y ve a la mamá y dice, ya me van a dar. Y no le han dado y ya te esté llorando. Ahí no está hablando de ese tipo de llorones. Dice, los que lloran serán ¿qué? El 5, el 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Habla de una profunda tristeza espiritual a causa de nuestros propios pecados, que nos debe doler tanto porque hemos ofendido a Dios, que nos duele tanto porque hemos ofendido la conciencia de Dios. Él está hablando de ese tipo, de los que lloran por su pecado. Pero hay gente que está pecando y se está riendo de Dios. Creyentes, y quieren entrar al reino de los cielos. Él está hablando de esa persona consciente de su condición, pero que aprenden a llorar por su propia condición. Dice Santiago capítulo 9, versículo 4-9, en la Nueva Traducción Viviente se lo voy a leer. Santiago 4:9 dice, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. En pocas palabras el Señor te está diciendo, llora por el dolor que debe de sentir por haber ofendido a Dios. Entonces cuando tú lloras por haber ofendido a Dios, Dios te va a consolar. Pero eso viene cuando tú tienes un corazón regenerado para Dios. Que tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Que sabes que le estás causando dolor a Dios. Que sabes que tú estás flagelando el cuerpo de Dios cuando tú estás pecando contra Dios.
Que sepas que estás pisoteando la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Eso debe le debe causar a uno dolor profundo y llorar por eso que Dios también debe estar sintiendo por causa de nuestro pecado. ¿Qué tanto hace parte esto de tu vida de oración? ¿Será que cuando tú estás orando, lloras por el pecado que has cometido delante de Dios? Lloras por tu propio pecado. Porque si no lloras por los propios, mucho menos por los demás. Porque Él también está hablando de la situación de los demás. Cuando tú lloras por lo que está pasando allá afuera. Dice que Jesús lloró porque las ovejas estaban sin pastor. Estaba viendo la condición de las ovejas en ese momento, del rebaño de Dios. Si no lloramos por nuestro propio pecado, mucho menos por lo de los demás. Y cuando uno llora por lo uno y por lo de los demás, entonces Dios lo va a consolar. El libro de Ezequiel es un libro muy ilustrativo, porque ilustra la partida de la gloria de Dios a causa del pecado del pueblo judío. Pero el Señor ve a unos que lloraban en medio de toda esa situación. Lloraban por la condición del pueblo. Y le dice al profeta en el libro de Ezequiel capítulo 9 versículo 4, le estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Le dice, mira, a esos que lloran por la condición de los otros, a esos ponle una marca. Porque voy a mandar un juicio y el día del juicio, a eso los salvaré. Siga leyéndolo. Siga leyéndolo yo porque ya voy corriendo. Ahí del 4 en adelante, síganlo leyendo para que vea usted. Que el Señor salva a esa gente. A los que estaban marcados. ¿Por qué? Porque estaban llorando por la condición del pueblo que estaba en pecado. Le dolía a ellos. La iglesia tiene que ser una iglesia sensible al pecado de la humanidad, al pecado cometido por uno mismo. Pero como no predicamos de esto porque no nos interesa y creemos que vamos a heredar el reino. Mi amado, allá arriba hay un colador muy pequeño. Dice la palabra de Dios, ancho para perdición y angostico. Algunos van a entrar así como de ladito, o entraremos, porque yo también me voy a meter ahí. Que como uno haga algo, allá va. Se llamaba. Esto no saca amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cuánto hace que en tu oración lloras por un alma que necesita salvación? Si no lloramos por ello, menos le predicamos. Porque no hemos vuelto conformistas. Porque creemos que la iglesia solamente es consumista y materialista. Dios me tiene que dar. Dios me tiene que defender. Dios me tiene. No, Dios no te tiene nada.
Dios lo único que trae es un plan de salvación. Y cuando tú lo buscas de corazón y cuando tú le entregues su corazón, las demás cosas vendrán por añadidura. El problema es que no hemos olvidado cuál es el ciudadano del reino de Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi ética? ¿Cuál debe ser mis valores como hijos del rey? Cuando nosotros entendamos eso, la sociedad donde vivimos será diferente. No habrán prostitutas, no habrán ladrones, no habrán alcohólicos, no habrán gente metida en las cárceles. Cuando yo veo lo que sucedió ahí, en la entradita esta de Providencia, que mataron a una niñita con su padre, eso me causó a mí un dolor profundo. Pero no por la muerte tanto, como ver cómo está nuestra sociedad corrompida. Y nosotros esperando cambios. No ponga los ojos en las cosas terrenales, porque los cambios no lo traen las cosas terrenales, sino las cosas espirituales. Bienaventurados los mansos, no los mensos. Dice el 6, el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Diga conmigo, promesa. ¿Para quién? Para los mansos, para los humildes. Las nuevas traducciones dicen los humildes. Las nuevas traducciones, las Biblias dinámicas, no traen manso, sino que trae ¿qué? Trae humildad, la palabra humildad. Y la palabra manso en el griego es mansedumbre. Mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, los de corazón humilde, los que están dispuestos a someterse a Dios. La mansedumbre consiste en darle todo a Dios y estar completamente a su disposición. Ese es ser mansedumbre. Y no está hablando de que no te vas a molestar, no estás hablando de que no te vas a airar. Porque si había alguien manso en esta tierra, era Moisés. Deuteronomio capítulo 12. Y sin embargo, él se fue con todo allá a pelear con el faraón. Entonces el manso no es símbolo de eso, sino saber someterse a la voluntad de Dios. El que no hace las cosas por inventárselas, sino que busca primeramente la voluntad de Dios. Ese es ser manso. Los mansos son personas que temen y esperan en el Señor. Termino con esto. Leamos Salmo 37 del 9 al 11 y con eso cierro por este día. Salmo 37. Versículos del 9 al 11. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos. Mire lo que dice el 11. Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos. Y se recrearán con abundancia de paz. No los mensos, los mansos. Los que se someten a Dios.
los que esperan, los que confían. Esto se llama mansedumbre, cuando yo me someto, cuando yo espero la voluntad de Dios y no me pongo a hacer cosas que Dios no me ha mandado a hacer. Mi amado, termino con dos cositas rápidamente. La iglesia está perdiendo el tiempo en cosas que no tienen relevancia y nos hemos olvidado de lo que verdaderamente tiene valor, como es el camino a la felicidad, como es el ser sumiso y humilde a Dios, como es ser pobres en espíritu sabiendo que tenemos un Dios poderoso y que de todo lo que tenemos, lo tenemos a Él. Mi amado, la iglesia no está para estar peleando porque el pastor nos saludó a tal persona, porque el pastor no fue a mi cumpleaños, el pastor no va ni a lo de la familia de él. Si se molesta por eso, ni a lo de mi familia voy a sus cumpleaños, porque el único que se merece toda gloria y toda honra, porque me dio el año de vida, dele gracias a Él. Dele gracias a Él que le dio ese año de vida, no con el pastor. Estamos enredados en cosas que no tienen importancia. El pastor no me invitó, yo me autoinvito. Hay muchas cosas por las cuales el reino necesita siervos que se humillan delante de Dios, siervos que caminan bajo la voluntad de Dios, siervos que dicen: tú eres el rey y todo lo que tengo te pertenece. Llorar por los que están allá, orar por ellos con lloro, ir y predicarles a ellos, porque nada me sirve llorar y no hacer nada. Llorar por los que están en las cárceles, llorar por los que están en los hospitales, llorar por los que están en la prostitución, llorar por el poco de niños que todos los días vienen aquí, todos los días vienen aquí a darse los unos con los otros. Llorar y predicarles a ellos.